Bueno, vamos con este punto interesante, pero a veces os cuesta un poco porque ¿qué es lo difícil de este tipo de ejercicios? Pues que nos van a dar un enunciado de tal manera que yo tengo que extraer de ese enunciado la función, la expresión analítica de la función y luego ya hallar máximo o mínimo de esa función, como ya sabéis, derivando, igualando a cero y con una pequeña diferencia, que es la siguiente. O sea, lo difícil de esto, ahora veremos un ejercicio de ejemplo, 1, 2, pero ¿en qué va a consistir? Pues me van a dar un enunciado en el que tengo que maximizar el volumen o el rendimiento de una determinada fábrica, algo así. Vamos, que te dan un enunciado en el que tú tienes que extraer de ese enunciado la función que hay que hallar máximo y mínimo, como os estoy diciendo. Vale. Entonces, va a ser derivando, igualando a cero y viendo dentro de ese enunciado que tenga sentido cuál va a ser el máximo mínimo. Vale. Entonces, también lo que os puede pasar es que esa función, al definirla, o incluso os dan un enunciado ya con una función, que sí que está en su expresión analítica, pero que está definida solo en un intervalo específico, a b, ¿vale? Entonces, si f está definida solo en un intervalo a b, ¿vale? Para hallar sus extremos, ya sea máximo o mínimo, sus extremos, pero claro, me van a pedir maximizar, pero no que diga el extremo relativo, o sea, máximo, mínimo, relativo, sino que sus extremos absolutos, pero dependiendo, ¿no? Sus extremos, máximo o mínimo, hay que realizar los siguientes pasos. Bueno, este es un consejo, para que vayamos sobre seguro si la función está definida al intentar optimizarla, es decir, hallar su máximo o mínimo en un intervalo concreto. Pues primero como siempre, hallamos la derivada, f' de x, igualamos a 0, ¿vale? Vale, entonces, de los resultados obtenidos, de esa ecuación que resulta de igualar a 0 la derivada, solo tomamos los que estén entre A y B, los que están entre A y B, ¿vale? B, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué solo tomamos? Porque, a ver, si me piden una función, a ver, entre A y B, vale. Entonces, tengo que maximizarla y minimizarla, ¿no? Pues, a ver, bueno, me ha salido casi igual. Imaginad que la función en el punto A es este, y este es el mínimo, ¿vale? Pero es que en el extremo A, que es donde está definida la función, aunque por definición de mínimo no llega a ser, o sea, no es un mínimo, porque no es un punto donde la función pasa de creciente a creciente, entonces aquí la derivada no va a ser 0, pues entonces tengo que hacer lo siguiente, que solo tomamos los que están entre A y B. Por ejemplo, imaginamos que son dos, x1, x2, ¿vale? Y entonces, en este siguiente paso, lo que hacemos es que hallamos el valor de la función tanto en los extremos de ese intervalo, o sea, hallamos f de a, y luego los que hay en medio. Imaginad que esto sea x1, esto x2, ¿vale? F de x1, que me ha salido como es un máximo, f de x2 y f de b, ¿vale? De tal manera que el mayor de esos valores será el máximo y el menor será el correspondiente al mínimo, ¿vale? De manera que el mínimo corresponderá al menor valor que obtengamos obtenido aquí al sustituir y el máximo al mayor. A ver, espero que lo entendáis con el dibujo. Vamos a ver.
Si este el máximo, sí va a ser x1, el que nos ha salido, igualar a 0 la derivada y seguramente, bueno, y si hiciéramos la segunda derivada sería menor que 0 al sustituir x1. Aquí igual, al sustituir en la segunda derivada me va a salir mayor que 0, es un mínimo, pero en este caso, al optimizar la función correspondiente, no va a ser el mínimo de esa función, o sea, no va a ser el valor menor, que yo quiero optimizar algo para que sea el mínimo gasto. Pues el mínimo gasto no va a ser aquí, sino aquí, ¿de acuerdo? Aunque no sea exactamente un mínimo. Vale. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, ahora voy a hacer un ejemplo de un ejercicio de optimización sencillo, el que viene en la página 277, el 1, para que entendáis, bueno, todo esto teniendo en cuenta que la función sea derivable, ¿vale? Y os van a poner siempre funciones derivables, ¿vale? Entonces, como ejemplo digo que voy a hacer de la página 277 el 1, ¿vale? A vosotros normalmente eso, ponen una función, o sea, un enunciado en el que tenéis que hallar lo que es la expresión analítica de la función, ¿vale? Luego hay otros ejercicios, pero yo creo que son los de evaluaciones sociales, en los que realmente os dan una función, que ya os la dan, expresada analíticamente, pero os la dan definida en un intervalo y tenéis igual que hallar, pues eso, el mínimo coste, el máximo beneficio, lo que sea, pero teniendo en cuenta esto que está definida en un intervalo, ¿vale? Para hallar bien los extremos y optimizar. Vamos a ver, hallar el número positivo, dice este ejercicio, hallar el número positivo, cuidado, que eso, el enunciado hay que leerlo todo bien, porque dice número positivo, cuya suma, bueno, número positivo, o sea, x, yo ya lo llamo x, cuya suma con 25, o sea, si al sumar 25 veces su inverso, o sea, 25 veces su inverso, esta suma sea mínima. Vale, entonces tengo que expresarlo siempre todo en función de la variable x, ¿vale? Nos dan, es que en este caso es que tan fácil esta función, o sea, la función que tengo que minimizar es la suma de x más 25 partido de x, ¿no? Esa es la función que tengo que optimizar, minimizar en este caso. ¿Qué hacemos? Pues derivamos, lo voy a poner aquí, derivo esta función. Derivada de x1, derivada de 1 partido de x es menos 1 partido de x cuadrado, o sea, menos 25 partido de x cuadrado igual a 0, para hallar los posibles máximos y mínimos, entonces me queda 25 partido de x cuadrado igual a 1, vale, x cuadrado igual a 25, de donde x es más o menos 5. Ya está claro que hay una solución que descarto. ¿Por qué? Porque me piden un número positivo, o sea, x igual a menos 5, nada, está fuera. Así que es, bueno, me he tachado todo. Puede ser, voy a ponerlo así, x igual a 5 o a menos 5. Entonces está fuera, la solución tiene que ser 5, o sea, es un número que hace que esa suma sea mínima, pero vamos a comprobar que es un mínimo exactamente. ¿Por qué? Lo compruebo con la segunda derivada, ¿veis? Porque aquí no hay ningún intervalo, como pasabais, es simplemente haciendo la segunda derivada de esta función, ¿lo veis? La derivada de 1 es 0, luego menos 25. La derivada de 1 partido de x cuadrado, eso es x a la menos 2, entonces será menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1, menos 3, ¿vale? Entonces, bueno, es 25 por 2, 50, pero menos por menos, más positivo, 50 partido de x al cubo, ¿vale? Entonces, si sustituyo el 5, o sea, la segunda derivada en 5, me va a salir positivo, ¿vale? Esto es mayor que 0, por tanto, en x igual a 5 hay un mínimo, ¿vale? O sea, y además me piden ese número positivo. Pues el número positivo que hace que esa suma sea mínima es x igual a 5, ¿vale? Bueno, pues ya está. Vamos a hacer algún ejemplo más para que veáis que a veces se complica un poco, pero bueno, es tener muy claro el enunciado, cuál es la función que tengo que optimizar y siempre me dan alguna condición para poner esa función, claro, con una sola variable. Eso es lo que se suele complicar.